estábamos viendo ayer en relación a los nervios craneales, tenemos que entender que los nervios craneales son parte del sistema nervioso periférico. Son una de las subdivisiones del sistema nervioso periférico. Que la otra gran división son los plexos y los nervios raquídeos, ¿no es cierto? Y los segmentos medulares que involucran el sistema que se denomina segmentario del sistema nervioso central, o sea que derivan de la región segmentaria, que son los segmentos medulares, haciendo diferencia a lo que significa regiones suprasegmentarias del sistema nervioso, puesto que las regiones suprasegmentarias son el encéfalo y el tronco del encéfalo. ¿Ya? Entonces, en el sistema nervioso central se habla de regiones segmentarias y suprasegmentarias. Y en relación al sistema nervioso periférico, nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales derivan más bien de una estructura embrionaria que se denominan trombómeras, que son pequeñas formaciones que están en relación al romboencéfalo y que por lo tanto se van a originar en su mayoría del tronco encefálico. Por eso que nosotros mantenemos la gran mayoría de estos nervios craneales en el tronco del encéfalo, a pesar de que algunos sí son del telencéfalo. Haciendo referencia a que el telencéfalo era parte del sistema nervioso, por supuesto, suprasegmentario, pero a nivel más alto y cortical, más bien de donde derivan los hemisferios cerebrales. Habíamos dicho que el telencéfalo derivado de esa vesícula telencefálica. Y es extraño pensar de que un nervio craneal puede derivar de una región tan alta como, por ejemplo, el telencéfalo. Entonces, ahí hacemos una pequeña diferencia en relación a los primeros dos nervios de los nervios craneales, porque el nervio olfatorio y el nervio óptico derivan del telencéfalo, pero no cualquier parte del telencéfalo, sino que son regiones que se denominan paleocórtex y algunas regiones que se denominan arquicórtex, que básicamente son regiones muy antiguas filogenéticamente y que probablemente son los sistemas sensoriales más antiguos que tenemos como especie humana, y que básicamente son el nervio óptico y el nervio olfatorio. Pero además tienen una característica distintiva en relación a todo el resto, es que estos dos nervios son una extensión del telencéfalo, ni siquiera son nervios, sino que son una extensión del telencéfalo, o sea que la misma corteza se proyecta hacia un lugar y envía formaciones neuronales hacia una región precisa. Eso es el nervio olfatorio, porque finalmente el nervio olfatorio como tal es una pequeña neurona que se encuentra básicamente en la cavidad nasal, en el techo de la cavidad nasal. Ese es el nervio olfatorio. El resto es un tracto. ¿Se acuerdan lo que dijimos? ¿Qué es lo que era un tracto? Por eso es que en el sistema nervioso se habla de tracto olfatorio. Y en algunos textos, nervio olfatorio. Pero hay que entender esa diferencia. Y en el nervio óptico, ¿para qué decir? El nervio óptico es una extensión del telencéfalo, puesto que la neurona que conforma el nervio óptico se encuentra en una capa de la retina. En una de las 10 capas de la retina. Y el resto es una extensión del telencéfalo. Ahora, se sigue llamando nervio óptico, más algunos textos ya hablan de nervio óptico cuando se está hablando en la retina. Y son sensoriales. Ahora, el resto de los nervios, dijimos que algunos lo íbamos a hablar en otras clases, ¿cierto? El óculo motor es un nervio básicamente motor del ojo, principal, porque mueve muchos músculos que se denominan extrínsecos del ojo. El nervio oculomotor ya deriva del tronco del encéfalo, pero de una región precisa que se encuentra muy elevada dentro del tronco. Y además tiene muchos núcleos, y algunos de esos núcleos, además, cada uno maneja un músculo en particular, pero si usted lo piensa, un ojo está coordinado con el otro, por lo tanto debe estar integrado núcleo contra núcleo, de un ojo y de otro, de un lado con el otro. Y esa coordinación la forma otro núcleo que se denomina de Edinger-Wispan, otro núcleo dentro del tronco del encéfalo coordinando a los movimientos de los ojos. Importante entonces que esto, ¿qué le quiero decir con eso? Es un nervio que no es simple, a pesar de ser motor, no es simple, no es como el troclear. Porque el nervio troclear, también llamado nervio patético, es un nervio sencillo en su función, complejo en su distribución, es el nervio más largo de los
nervios motores del ojo, pero va a un solo músculo, que es el músculo oblicuo superior del ojo. Y hace un movimiento bastante extraño, pero básicamente mueve una polea. Por lo tanto, es un nervio que es motor simple. ¿Ya? El nervio trigémino es el nervio quinto par. Nosotros hemos hablado de él algunas veces, pero hemos dicho sus ramos. El ramo lingual, por ejemplo, el ramo no sé qué, el primera división de trigémino, segunda, tercera, pero no es un nervio sensitivo, básicamente sensitivo. Hablamos de un 90% de inervación sensitiva del territorio de la base del cráneo, más la cabeza y la cara en general, están inervados por el nervio trigémino. Pero además tiene un componente motor, un pequeño componente motor. Y ese componente motor es el que le da la inervación a los músculos masticadores. Es decir, que nosotros hemos dicho muchas veces los nervios que van hacia estos músculos, que lo habíamos hablado como masticadores, pero es un componente mínimo del nervio trigémino. Por lo tanto, el nervio trigémino es un tremendo nervio. Es el más amplio macroscópicamente de todos los nervios craneales. Y tiene su propio estuche dentro de las meninges que se denominan cabo trigeminal. Está asociada a clínica, es un nervio bien complejo en su distribución y será conocido más adelante. El nervio abductor es parecido al nervio troclear. El nervio abductor va a un músculo preciso de los músculos extrínsecos del ojo y es capaz de movilizar el ojo de tal forma de hacer una abducción, es decir, separar, hacer una separación y llevar el ojo hacia el lateral, coordinado por supuesto dentro del tronco del encéfalo. El nervio facial, lo hemos dicho, el nervio facial lo que hace, y ayer le hicimos una mención, el nervio vestíbulo coclear, el nervio de la audición. Nosotros vamos a tener clases de audición, de vía auditiva también, y es un nervio bastante complejo porque finalmente tiene que transformar una onda sonora, que es una onda básicamente mecánica, que es captada por una superficie corporal y es transformada en una onda hidráulica finalmente dentro del oído interno, para que esa onda hidráulica sea transformada en un estímulo bioeléctrico. Hacer el paso de una a otra cosa es complejo. Y cuando hablamos de un estímulo bioeléctrico, recién comienza su complejidad, porque tiene reflejos de protección, tiene reflejos de inhibición, la vía auditiva en sí es compleja en su distribución y la cantidad de neuronas que mantiene. Por lo tanto, el nervio vestibular y la audición también es un mundo. El nervio glosofaringeo es un nervio que proporciona gusto al tercio posterior de la lengua, pero también es un nervio importante que maneja la inervación hacia la laringe, ¿cierto? Pero también a la faringe. El nervio vago es un nervio que tiene inervación dada hacia la laringe, en su mayoría a nivel del cuello, pero además es un nervio que maneja la inervación básicamente visceral, de tórax y abdomen. Por lo tanto, el núcleo que se encuentra en relación al nervio vago, que está en el tronco del encéfalo, en una región que se denomina cuarto ventrículo encefálico, en el piso, maneja desde frecuencia cardíaca hasta la frecuencia respiratoria y el movimiento de las vísceras, del abdomen. Por lo tanto, su núcleo además también puesto el nombre, se denomina cardioneumoentérico. Cardioneumoentérico, el núcleo principal. El nervio accesorio es un nervio bastante especial y creo que lo habíamos dicho cuando hablamos de trapecio y esternocleidomastoideo, porque habíamos dicho, es un nervio que le proporciona información importante al sistema nervioso del movimiento de estos músculos y es capaz de estar asociado a la actividad de sueño y vigilia y es capaz de mantenerlo despierto a través de la elevación de estos músculos del cuello, ¿cierto? A pesar de eso, esos músculos del cuello también están inervados por otro sistema que es el plexo cervical profundo. O sea, tiene doble inervación a nivel de un nervio craneal y además a nivel de un nervio espinal. Y el nervio hipogloso es un nervio importante para la distribución a nivel de los músculos de la lengua. Le da motilidad a la lengua, pero tiene también varios componentes importantes, componentes clínicos como por ejemplo cuando hay lesiones vasculares a nivel cerebral, no es infrecuente encontrar lesiones del hipogloso, sobre todo por supuesto a nivel central. Y muchas veces hay que discriminar si la lesión del nervio hipogloso es central o no. Y si es central, o sea, es nuclear,
está dentro del núcleo. Claramente un nervio hipogloso, por ejemplo, de un lado puede estar afectado y la lengua se puede desviar al lado afectado, porque va a quedar denervada esa lengua. Entonces, el nervio hipogloso no solamente da una inervación motora a la lengua, sino que también tiene importancia clínica, ¿ya? E interactúa con otros sistemas nerviosos, como por ejemplo, me refiero a sistemas nerviosos periféricos, como por ejemplo con los nervios que son del plexo cervical. Interactúa con el plexo cervical. Quería mostrar otra cosita de la clase. Aquí les estoy mostrando de todo un poco. Metámosle toda esta cazuela. Nosotros seguimos hablando de generalidades. Todavía no hemos ido al sistema nervioso periférico. Pero me parece interesante hablar un poquito de las meninges, puesto que nosotros hemos hablado de formaciones que son durales. Antes de hablar de meninge, hemos hablado de, por ejemplo, los senos venosos de la dura madre, ¿cierto? Y nosotros decimos, bueno, son estructuras que están formadas por la dura madre. Pero las meninges son un poco más complejas que eso y básicamente están conformadas por una capita de células que son muy delgadas y están pegadas íntimamente al tejido nervioso y que es la pía madre, es una lámina que recorre cada uno de los pequeños surcos que se ubican a nivel de la médula espinal y también del resto del tronco del encéfalo o del encéfalo, y que recubre además a los vasos que van pasando por la región, ya sean vasos espinales u otros, y por lo tanto mantienen al vaso sanguíneo en íntima relación con el tejido nervioso, de tal forma de que entre la pía madre y el tejido nervioso no hay un espacio, sino que es el espacio virtual, porque no se puede despegar. La aracnoides es un tejido dentro de las formaciones meningias, que es un tejido medio que está conformado por una verdadera red, ¿ya? De tejido que va a proporcionar en sí mismo un espacio, que es el espacio subaracnoide. Y la dura madre es una lámina efectivamente dura, que se encuentra periféricamente y que en algunas porciones va a estar tan íntimamente pegada al hueso, porque al otro lado, al hueso, no al sistema nervioso, que en algunas porciones va a formar un verdadero homólogo al periósteo. Por lo tanto, los huesos, por ejemplo, el neurocráneo de la calota, no tienen un periósteo por la región interna, sino que es la dura madre la que hace las veces de periósteo, pero no tiene la capacidad de crecimiento. Usted sabe cómo actuaba el periósteo en un hueso, ¿cierto? Por lo tanto, si uno hace una ventana ósea a nivel de la calota, encontraría que la cicatrización es bastante mala y por lo tanto hay que colocar algún tipo de suplemento, de alguna estructura que pueda tapar esa ventana, por ejemplo algún metal, ¿cierto?, que no reaccione con el cuerpo como estas placas de titanio, o volver a incorporar el trozo, pero no se va a cicatrizar por segunda intención. Si se hace una trepanación, por ejemplo, a ese nivel, tampoco se sabe, no sabe lo que es una reparación por segunda intención, una cicatrización. Eso significa de que existe una cicatrización que es por primera intención si usted acerca los dos vestigios de la lesión o colgajo o lo que sea, y entonces los sutura, por ejemplo, eso es una cicatrización por primera intención, porque usted acercó la estructura. Pero si usted deja un hoyo ahí y lo deja cicatrizar por sí solo, se denomina cicatrización por segunda intención. Y eso va a comenzar una cicatrización más lenta, pero como en este caso la cicatrización y la regeneración ósea va a ser mala, porque no tiene un periósteo interno, sino que tiene una dura madre, entonces hay que colocarle alguna otra cosa. Por eso es que se colocan esas placas de titanio, por ejemplo, cuando se hacen cirugía donde se abre la cavidad craneal. Entonces, la dura madre es importante porque si usted se lo imagina de esa forma, existirán espacios entre estas láminas de las meninges con
en relación al tejido óseo, ya sea a nivel de la columna vertebral o a nivel de la calota. Y también espacios que van a estar en relación a las mismas meninges o en relación al tejido nervioso. Estos espacios van a ser, por ejemplo, epidural, espacio epidural. ¿Qué significa el espacio epidural? Espacio que está sobre la dura madre. Epidural. Si está sobre la dura madre, significa de que a nivel, por ejemplo, de la columna vertebral, de la médula espinal que se encuentra ahí y las meninges que la están recubriendo, usted verá que sobre la dura madre o entre la dura madre y el tejido nervioso hay un espacio. Y ese espacio está ocupado básicamente por plexos venosos y por tejido adiposo. Plexos venosos y tejido adiposo. Muy similar a lo que ocurría en la planta del pie. ¿Recuerda cómo se llamaba ese tejido? En la planta del pie. ¿Cómo se llamaba? Bastián. Usted sabe. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerda? ¿Alguien se acuerda del cojines plantar? ¿Sí? Que básicamente era plexo venoso y grasa. Y el tejido que se denomina epidural también. Por lo tanto, en la columna vertebral existirá un espacio real entre ¿qué es este? Un espacio real entre la dura madre y el tejido óseo. Y ese se denomina espacio epidural. Pero en la cabeza, a nivel de la calota, no existe tal. No existe tal. Entonces, la dura madre dijimos que estaba pegada al hueso, porque era parte, como si fuera el periósteo, ¿cierto? Por lo tanto, ese espacio que se denomina extradural, es para hacer la diferencia del espacio epidural, que es real, pero que se encuentra a nivel de la columna vertebral, versus el espacio que se encuentra a nivel de la calota. El espacio que se denomina extradural es virtual, el espacio epidural es real. El espacio extradural puede llegar a ser formado real cuando es patológico. Es decir, que si nosotros mantenemos, por ejemplo, una lesión a nivel del cráneo, un golpe, una fractura, una caída, etc., y eso comienza a liberar tejido inflamatorio o sangre, se puede ir acumulando internamente entre el hueso y la dura madre. ¿Te lo imaginas? Entre el hueso y la dura madre, y despegando la dura madre, de tal forma de comenzar a hacer una presión interna, y presionando, por supuesto, aumentando la presión intracraneana, y eso finalmente va a repercutir en el sistema nervioso central, y si eso aumenta demasiado, bueno, la persona entrará en un coma, ¿cierto? Si hay un aumento de presión intracraneana. Entonces, el espacio extradural, cuando se puede observar en una imagenología, algún examen, etc., es patológico, ¿ya? El espacio subdural es el que se encuentra bajo la dura madre, y el espacio subdural es virtual, es decir, no existe como tal, es parecido al extradural, está obliterado totalmente por la aracnoide sobre todo, pero el espacio subaracnoideo sí, ese existe, es real, y ese espacio está hecho para que pueda circular, es ese espacio subaracnoideo, para que pueda circular el líquido cerebroespinal. El líquido cerebroespinal está formado en esas estructuras rojas que se ven ahí, que se denominan plexos coroideos. Y los plexos coroideos básicamente son un conglomerado de arterias, similar a lo que usted veía hace poquito en el glomérulo, donde se enredan las arterias, finalmente hacen pequeños plexos arteriales, y eso es recubierto por tejido ependimario y también por pía madre, y esa doble lámina le proporciona el sustento para disminuir la capacidad de hacer filtración, y entonces los pequeños filtrados, que son moléculas muy pequeñas y básicamente agua, entonces se meten dentro de estas estructuras internas que se denominan ventrículo encefálico, y entonces se forma el líquido cerebroespinal. Y el líquido cerebroespinal sale de la estructura interna del tronco encefálico y del sistema nervioso central, y ocupa esta porción que se va a denominar espacio subaracnoideo.
el líquido cerebroespinal tiene características precisas, ¿cierto? Para poder amortiguar básicamente y mantener una presión constante a nivel del sistema nervioso. Y el espacio subpial es virtual, porque dijimos que el espacio que se encuentra bajo la pía madre es un espacio donde se encuentran las arterias, ¿cierto? Pero dijimos que está tan pegado, está íntimamente pegado al tejido nervioso que no se puede separar. Usted intenta separar la pía madre del tejido nervioso, rompe el tejido nervioso, ¿no? Usted saldría con la pía madre y con parte de la corteza. Entonces, ¿cómo sabemos que existe? Porque en el espacio subpial es donde pasan las arterias, ¿ya? Y lo otro, la pía madre, dijimos que acompañaba a todos los surcos, incluso los surcos que se ubican a nivel de la corteza cerebral. Usted va a encontrar que el tejido cerebral, cuando vea un cerebro real, es brillante, puesto que mantiene la pía madre, ¿ya? Si no sería bien un poco opaco, ¿ya? Las formaciones que son durales son formaciones que se derivan de la dura madre, derivan de estas meninges, y básicamente tenemos las estructuras que se denominan falces, los tentorios, senos venosos, cavum o cavidades durales. No sé si alguna vez lo hablamos, pero básicamente los falces son esta formación de dura madre que es en sentido vertical y que básicamente separa, por ejemplo, los hemisferios cerebrales, ¿ya? Las falces. Y en cambio los tentorios, estamos viendo aquí el tentorio cerebeloso, que básicamente va a ser la división de dura madre que existe entre el cerebelo con el cerebro, ¿ya? Pero sigue siendo formación de dura madre. Por lo tanto hablamos de falces y tentorios. Aquí estamos viendo un tentorio y estamos viendo una representación de una falsa. Los senos venosos básicamente son homólogos a las venas, y usted los conoció porque cuando hablamos de neurocráneo íbamos viendo algunos surcos que iban dejando estos senos venosos de la dura madre, ¿cierto? Y que básicamente es una formación de dura madre, formación dural. El cavum lo nombramos hace poquito, dijimos que el trigémino tenía su propio estuche. Y básicamente lo que es el cavum es un estuche de dura madre que le proporciona a algunas regiones que son nerviosas y que básicamente están hechas para resguardar un ganglio dentro del sistema o dentro de la calota. Ya, dijimos que el líquido cerebroespinal se produce a nivel de los plexos coroideos. Estos plexos coroideos están en las cavidades ventriculares. Y dijimos también que las cavidades ventriculares o ventrículos encefálicos o nacen o derivan de las vesículas embrionarias. ¿Se acuerda que dijimos que había 3 vesículas embrionarias? 5 vesículas embrionarias después se formaban, de acuerdo a estas 3 primeras, y de acuerdo a esas vesículas, esas 5 vesículas finalmente están formando estas estructuras que no es más que una red de arterias con pía madre, con tejido meningario para que se filtre esta sangre, y nosotros estamos haciendo entonces el líquido cerebroespinal. Filtrado de sangre, básicamente. La circulación está en relación a las cavidades ventriculares, luego abandonan el centro del sistema nervioso a través de pequeños espacios que se ubican a nivel del techo del cuarto ventrículo. Sabemos que esto es un ventrículo encefálico, se denomina cuarto ventrículo, así como este se llama ventrículo medio o tercer ventrículo. Y en cada hemisferio cerebral habrán ventrículos que se denominan telencefálicos o ventrículos laterales. Entonces, hablamos de ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. ¿Dónde se conecta la circulación de líquido cerebroespinal, que es interno con el externo, a nivel del techo del cuarto ventrículo? Ahí se ve un pequeño espacio, muy bien, pero ahí también se ve otro. A través de unos forámenes que se denominan de Luchka o Magendie, o mediales y laterales del cuarto ventrículo. Y la reabsorción se produce, ¿se acuerda de las granulaciones aracnoideas? ¿Se acuerda lo que era? ¿Qué era? Básicamente reabsorbe el líquido cerebroespinal hacia las regiones de los senos de la dura madre, ¿ya? Entonces lo transforman en sangre venosa, ¿ya? Pero es básicamente la reabsorción del líquido cerebroespinal a través de estas estructuras que se denominan granulación aracnoidea y que dejan los vestigios en la superficie interna de los huesos del neurocráneo, ¿cierto?
sobre todo de los huesos que tienen osificación de tipo membranoso. Ahí estamos extrayendo un cerebro. ¿Y por qué se vuelve interesante? Porque una vez que nosotros hemos cortado la calota, nos encontramos con los tejidos de dura madre, es decir, no se va a encontrar inmediatamente con un cerebro. Y la dura madre tiene una consistencia bastante especial, es dura. Miren, ahí está la dura madre, ¿cierto? Y ahí está la arteria. ¿Qué arteria será esa? Meningia media, perfecto. Ahí está la arteria meningia media. Imagínense, se rompe esa arteria, va a empezar a sangrar y a ocupar este espacio, que en este caso era virtual, y entonces va a empezar a comprimir la dura madre contra el cerebro, porque no puede expandir el cráneo que ya se formó, ¿ya? Entonces, eso aumenta la presión intracraneal, ¿ya? Se denomina hematoma subdural. Y algunas veces los hematomas subdurales pueden ser, por ejemplo, por un trauma causado, qué sé yo, un día lunes, y la persona va decayendo de a poco hasta el día viernes y al final se desvanece. Y nadie supo qué le pasó. Y lo que pasó es que se cayó en la ducha hace 5 días, hace 4 días, hace 3 días. Es difícil de repente de diagnosticar. Por supuesto que si tiene una caída de altura de 3 pisos, uno lo van a llevar a un servicio de urgencia y van a pensar, ¿cierto?, de que puede pasar algo como esto. Si he drenado, normalmente no. Mire, sacamos la dura madre y nos encontramos en ese espacio que básicamente es el espacio subaracnoideo, ¿cierto? Pero mire lo brillante que se ve acá. Esto es lo que nosotros hablamos de pía madre. Esto es pía madre. Y fíjese que la pía madre está sobre las estructuras vasculares. Por lo tanto, el espacio subpial no existe como tal, sino que podemos saber que existe porque ahí transitan las arterias y las venas. Pero esta pía madre va a acompañar a cada uno de los surcos que se pueden ver aquí. ¿Ya? Bien. Pero nosotros hemos hablado, hemos transitado en generalidad del sistema nervioso, que usted sepa algunas cosas de clasificaciones, por ejemplo, que me parecen importantes, que tenga muy claro qué es el sistema nervioso periférico, qué involucra, dónde puedo, que después de esta clase usted diga, ah, ya sé dónde está el sistema nervioso autónomo, ahora se me lo imagino, ya sé que es real, ya sé que cuando alguna vez en el colegio me dijeron el sistema nervioso simpático, ahora sí sé existe. Porque hasta ahora, si yo he preguntado, ¿usted sabe dónde está el sistema nervioso parasimpático? Muéstremelo, usted me diría, entonces, anatómicamente, yo quiero que usted se lleve eso de esta clase. Que avancemos hacia los plexos nerviosos no me interesa mucho aún. Me interesa que tenga claridad en esto. Y para eso es que necesitamos un poco de biología para que usted sepa de dónde derivaron algunas estructuras. Por eso que la diferenciación celular que se va a producir cuando ya está formado el tubo neural, básicamente, y es alrededor de la 6ª semana, pero este proceso comenzó mucho antes, alrededor de la 3ª o 4ª semana en el proceso de gastrulación. Pero nos vamos a saltar eso, y vamos a decir a nivel de la 5ª o 6ª semana ya se están formando estas estructuras que se denominan neuroblastos, que básicamente son una línea pluripotencial de células nerviosas, y que algunas de estas células, dependiendo de la dirección de su uso mitótico, van a derivar hacia una línea de neuronas, u otras van a ir hacia una línea de células de la glía o glioblastos. Y dentro de las células de la glía, que nosotros podemos hablar de varias líneas, nos vamos a quedar básicamente con las que se denominan células ependimarias, y que van a ser las que van a recubrir el tejido nervioso, pero por la superficie interna, es decir, lo que se encuentra en relación a los ventrículos del encéfalo después del adulto. Cuando la mitosis, a esto parece muy teórico, pero después lo vamos a mostrar. Cuando la mitosis se produce en dirección vertical, su uso mitótico en dirección vertical, entonces dará origen a líneas que se denominan de neuroblastos. Pero si es
en relación a un uso mitótico horizontal, diremos que se van a transformar en glioblastos. Esto es importante porque los neuroblastos van a tener que migrar dependiendo si es médula espinal o no, porque si es tejido encefálico, el neuroblasto debe abandonar esa región donde está creciendo, donde está formando, para irse a lo más periférico, para que después se empiecen a acumular las células y los somas bien lejos, para que formen la corteza cerebral, por ejemplo, periféricamente. En cambio, en una médula espinal, básicamente se tienen que organizar cerquita de la célula ependimaria, porque la organización, la unión de esas células van a tener que organizar los núcleos internos y los axones van a tener que avanzar hacia lo externo para conformar la sustancia blanca periférica. Se entiende entonces de que el crecimiento de la médula espinal y el crecimiento del encéfalo son distintos y que la médula espinal en cierto sentido es un poco más sencilla porque el cúmulo de neuronas que se van a ir formando va a tener que quedar más o menos por ahí mismo. Pero después, a nivel del tejido nervioso, cerebral, encefálico, van a tener que avanzar. Por eso es que en embriología hay dos estructuras que manejan el crecimiento del sistema nervioso. La notocorda, que es tremenda y tremendamente importante por la cantidad de moléculas que secreta y que va a inducir la formación del tejido nervioso, pero a nivel segmentario. O sea que va a inducir la formación del tejido nervioso a nivel de la médula espinal. Y le va a dar las características de cómo, hacia dónde dirigirse, qué hacer y cómo transformarse en células motoras o sensitivas. Eso es tremendo. Pero a nivel del encéfalo no puede ser así, no puede ser tan regulado. Y como no, ¿por qué no puede ser tan regulado? Porque debemos darle un cierto grado de libertad para que las neuronas vayan avanzando a través de un andamiaje glial que le van proporcionando otras células y se van tomando de unos carriles de otras células para ir avanzando de una parte a otra. ¿Para qué? Para formar distintos esquemas, por ejemplo, de cognición, para que usted no piense igual que usted, ni usted igual que usted, para que usted no tenga la misma habilidad para saltar que usted, para que usted no sea tan rápido como usted, para que no seamos todos iguales. Entonces no necesitamos una regulación tan extraordinaria como la médula espinal, y entonces se puede expandir el sistema nervioso a través del encéfalo, y entonces cambia la configuración y está manejada por otra estructura que se denomina placa precordal. Por eso que aquí dice, el tipo de células que se transforma se relaciona con el lugar de migración. Y básicamente es porque si es en células que son derivadas de los glioblastos, se van a transformar en células que van a quedar ahí mismo y que van a ser básicamente estructurales, como las células ependimaria, estructurales, para formar una estructura interna, sellada, ni siquiera interna, es para formar el recubrimiento externo de los ventrículos encefálicos, para que eso quede sellado, ¿ya? Entonces, como nosotros nos vamos a dirigir básicamente hacia la médula espinal y no al crecimiento del encéfalo, que es interesante, pero nosotros estamos orientando esto hacia el sistema nervioso periférico, nos interesa saber cómo interactúa la notocorda con el sistema nervioso para poder construir una médula espinal. Y básicamente lo que nosotros, o lo que se sabe, es que la notocorda va a inducir la formación de tejido nervioso en relación a su influencia hacia el ectodermo. Porque el ectodermo tiene la capacidad de formar piel. ¿Se acuerdan? Nosotros lo hemos hablado en algún momento. Tiene una capacidad de formar estructuras tegmentarias porque a este nivel está inundado de esta molécula que se denomina BMP, está inundado de moléculas BMP, y se sabe de dónde existe BMP en relación a un ectodermo, hay formación de piel. Pero si usted baja las concentraciones de BMP a través de otras moléculas, como por ejemplo las que son inducidas por la notocorda, nogina y cordina, inhiben la formación de BMP, y entonces el tejido ectodérmico comienza a ser neuroectodérmico, y ya no está formando piel, comienza a formar una línea celular que va a ser neuronal. Mire lo que le estoy diciendo.
Es decir, que cuando nosotros tenemos un embrión trilaminar, tenemos un ectodermo que puede inducir piel o puede inducir tejido nervioso y va a depender de la concentración de ciertas moléculas. Desde el mesodermo, a través de la notocorda, se induce la formación de tejido nervioso al ectodermo. La notocorda, que está en el mesodermo, está en relación a estructuras después en el adulto, que son las derivadas del mesodermo. ¿Cuáles van a ser? Cartílago, hueso, músculo, ¿cierto? Por lo tanto, los huesos, los cartílagos y los músculos que van a estar derivando de esta región están induciendo la formación del ectodermo. Y de tal forma de que una vez que esto comienza a crecer, la notocorda comienza a avanzar hacia anterior, entonces el ectodermo comienza a seguir a la notocorda, porque la notocorda también induce moléculas para que lo siga. Y entonces el ectodermo comienza a hacer desde una placa neural, plana, hacia un surco neural, y comienza después a plegarse tan profundo que comienza a formar unas estructuras que se van a denominar dorsolaterales, y esas estructuras dorsolaterales van a ser tan prominentes que después van a formar un tubo neural, se van a empezar a cerrar. Esto va a ir avanzando hacia anterior, esto se va a incrementar hacia posterior y finalmente se va a empezar a cerrar formando un tubo neural. Antes de que forme un tubo, las células que se encuentran más superficiales en relación a esta bisagra dorsolateral se van a despegar y van a formar un cúmulo de células aparte que se denominan células de la cresta neural, y eso se denomina cresta neural. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque se habla mucho de repente de la importancia de las células de la cresta neural, y claro que son importantes porque de ellas van a derivar los ganglios. Ahora sí, ganglios, no linfonodos. De ellas van a derivar los ganglios. Ganglios sensitivos, ganglios que son simpáticos, parasimpáticos, etc. Y otras estructuras, como glándulas, por ejemplo, como la parótida. O sea que no solamente está hecha exclusivamente para formar ganglios, sino que algunas otras estructuras, y sobre todo de la cabeza y cuello. Pero el otro concepto que yo quiero que se lleve es que la notocorda induce la formación de neuroectodermo a través de una capacidad que se denomina inducción por defecto. Inducción por defecto. Es decir, que la notocorda no es que vaya a inducir directamente la formación de tejido nervioso, sino como esta baja las concentraciones de una molécula que induce hacia la formación de piel, entonces por defecto el ectodermo comienza a formar tejido nervioso. Y empieza a ocurrir esto. Se comienza a plegar, ¿cierto? Formando un tubo neural, estas bisagras que se denominan dorsolaterales, y esa porción verde se despega, formando las células de la cresta neural, formando un tubo neural, y fíjese que hacia el dorso quedó esta región que se denomina el tegumento, la epidermis, ¿cierto? O la piel. Entonces, fíjese que por un lado vamos a tener la formación de piel, y por el otro lado del tubo neural vamos a tener la formación de todas las estructuras que son musculares, cartilaginosas, óseas. Si nosotros lo llevamos y lo simplificamos, diremos, por un lado del tubo neural se induce piel, y por el otro lado del tubo neural se inducen músculos, la formación de músculos, por el lado de la notocorda. Entonces, cuando comienza a ser ahora un crecimiento en grosor del tubo neural, por la proliferación celular que van a tener, sobre todo los neuroblastos, vamos a tener un conjunto de células que van a estar creciendo desde este límite que se denomina membrana limitante interna, y esta va a ser la membrana limitante externa, donde vamos a tener que las células comienzan a crecer, y algunas van a migrar, y otras se van a quedar. A esto me refería con relación a la dirección del uso mitótico. ¿Ya? Acá estamos viendo de nuevo notocorda,
por acá se produce musculatura, formación de musculatura, por acá la formación de piel, ahí estamos viendo las células de la cresta neural y el tubo neural. Y ahí estamos viendo la membrana limitante externa, la membrana limitante interna. ¿Para qué? ¿Para qué ver esto? Porque en un comienzo el tubo neural eran células más bien cúbicas bajas, y después comienza a ser un epitelio que es cúbico alto, y luego comienza a ser un epitelio que es pseudoestratificado, porque el crecimiento de la célula básicamente va a mantener asociado a la membrana limitante interna, y por lo tanto va a ser un epitelio pseudoestratificado, pero después se va a estratificar. O sea que estamos hablando que pasa de distintos tipos de epitelio en relación al crecimiento del tubo neural, para que después abandonen estas células y migren hacia donde tengan que hacer su formación. Algunas, como estamos viendo en este caso, médula espinal, van a migrar más relativamente poco, pero van a migrar igual. ¿Para qué? Para formar distintos núcleos en relación a la estructura interna de la médula espinal. De tal forma que ciertas neuronas van a comenzar a organizarse en una región, por ejemplo, para hacer sistema nervioso autónomo, y otras van a ir hacia otra región para hacer sistema nervioso o constituir parte de los nervios, de la primera neurona, básicamente de los nervios, pero a nivel motor. Y otros van a ser en otra región y van a ser sensitivos. Entonces se comienzan a desarrollar en relación al tubo neural, ya en formación y crecimiento, se organiza en capas, de tal forma, y aquí estamos hablando de la médula espinal, de tal forma de que el neuroepitelio va a tener una zona, una capa que se denomina ventricular, porque esto, ¿se acuerda de que iba a ser los ventrículos, cierto? Las cavidades. Por tanto, va a tener una lámina que es ventricular y que básicamente va a estar organizada por células ependimarias, que quedaron ahí. Pero el resto de las células migró levemente a una capa intermedia. Y esa capa intermedia, ¿qué va a ser? El cúmulo de somas neuronales. El cúmulo de somas neuronales. ¿Cómo se denomina? Capa intermedia, o también denominado la capa del manto. ¿Ya? La capa del manto básicamente son neuroblastos, cúmulos de neuroblastos, que después los van a organizar y se van a organizar de tal forma para formar los núcleos que van a ser de la médula espinal. Y periféricamente vamos a tener otra capa que se denomina capa marginal, puesto que efectivamente va al margen, la capa marginal. ¿Y qué van a hacer? Los axones de estos somas neuronales, que van a estar orientados hacia la periferia. Porque finalmente lo que estamos constituyendo es que un soma neuronal lleva su axón, forma esta capa que se denomina marginal, y después sale para hacer constituir un nervio. No puede ser al revés, estamos en la médula espinal. ¿Ya? Por lo tanto, en la médula espinal tenemos una capa que es ventricular, que es de célula ependimaria, una capa media, que es la más importante, que es la capa del manto, puesto que esta tiene los neuroblastos, y después una capa más periférica, que es la capa marginal. Una vez que se constituyeron como estas tres capas, comienzan a organizarse, sobre todo a nivel de esta capa, de la capa del manto, en distintas placas que se llaman. De tal forma que las placas se van a organizar en relación al techo que está asociado o cercano a la formación de la piel, y la placa del piso que está asociado a la formación o a la inducción de estructuras musculares, porque están relacionadas a la notocorda, que se ve aquí. Entonces hablamos de una placa del techo y una placa del piso. Y se van a empezar a organizar en cúmulos neuronales organizados en una placa que se denomina basal, está en la base, y una placa alar que está en relación a la región posterior. Las placas alares se forman esta organización por lo siguiente. Como la notocorda se está induciendo que la ventralización de este tubo neural y que las estructuras musculares que se están formando a este nivel van a estar cercanas a la organización de esta placa de la base, entonces el cúmulo de neuronas que va a estar más orientado hacia la notocorda van a ser motoras, porque se van a unir con los tejidos que están acá. Por lo tanto, van a inducir solamente neuronas motoras.
y mientras más anterior, más motoras. ¿A qué me refiero con esto? Que si es más anterior, además van a ser musculatura esquelética, estriada, esquelética. Pero si es dentro de la placa alar, pero no tan anterior, sino un poquito más posterior, como estas están más cercanas a la región de la formación del ectodermo primitivo, entonces van a formar inervación motora, pero autónoma, o sea, al músculo liso. Entonces hablamos de una inervación visceromotriz, a ese nivel, visceromotriz. Pero acá, somatomotora. Pero ambas son placa basal. ¿Se entiende? De la misma forma, en la placa alar, lo que se encuentra más cercano a la piel, como vamos a tener nojina y cordina pasando por aquí y disminuyendo las concentraciones de MP, etc. Pero como la formación de piel va a estar a este nivel, entonces las neuronas que son más posteriores van a ser homólogas a la formación de la piel. Y entonces van a ser sensitivas, porque van a quedar en relación a la formación de piel. Y van a ser sensitivas, por ejemplo, para el tacto, dolor, temperatura. Pero si no son tan posteriores como esta región, entonces van a ser sensitivas, pero autónomas. ¿Se entiende? Y entonces hablamos, por ejemplo, de viscerosensitivo. Entonces, cuando nosotros conformamos finalmente las placas, vamos a hablar de una placa que es motora, la que está por anterior, motora somática, la que está bien anterior, motora visceral, la que está dentro de la placa basal, pero no tan anterior, una sensitiva somática, la que está bien posterior, porque está en relación a la piel, y una sensitiva visceral, la que no está tan en relación hacia las regiones posteriores. Por lo tanto, estas dos, fíjense, esa y esa, si usted las une, las dos son viscerales. Motora y sensitiva, pero las dos son viscerales. Estas dos van a formar en algunas regiones de la médula espinal una expansión que se denomina cuerno lateral y que va a formar el sistema nervioso autónomo. Entonces, estas son el sistema nervioso autónomo. Esto es motor, exclusivamente motor esquelético, somático, y esto es sensitivo somático. Entonces, una vez que están conformadas las placas que se puede ver ahí, la placa alar, la placa basal, la zona intermedia, ¿cierto? Esta zona intermedia es la que va a desarrollar el sistema nervioso autónomo. Entonces, después, en la médula espinal formada adulta, mantenemos un cuerno anterior que es homólogo, el cuerno anterior es homólogo a la placa basal, un cuerno posterior que es homólogo a la placa alar y un cuerno lateral que es homólogo a esta estructura que es visceral. De tal forma que tenemos un cuerno anterior, un cuerno posterior y un cuerno lateral en algunas regiones. No en todas las regiones, sino que el sistema nervioso autónomo simpático se organiza más bien a nivel de los niveles torácicos, ¿ya? De esta manera sabemos que por anterior en la médula espinal van a emerger los nervios que son motores y por posterior los nervios que son sensitivos. De hecho, los nervios que son sensitivos no es que se forme la primera neurona aquí, sino que la primera neurona se va a encontrar, el soma de la primera neurona de este nivel se va a encontrar en el ganglio que usted conoce, que es sensitivo. Y ese tiene una neurona pseudomonopolar y por lo tanto un bracito va a estar conectado aquí y el otro bracito va a ser formación del nervio. ¿Se entiende? Bueno, una vez que nosotros entendemos de que en la médula espinal existe un núcleo, ¿cierto?, que es sustancia gris interna y una sustancia periférica que es blanca, ¿cierto?, que es la colección de axones, y que esa sustancia blanca deriva de la capa marginal embrionaria.
veremos que no nos parece ahora tan ilógico la formación de este núcleo. Y estos núcleos además se pueden subdividir, no solamente en una región anterior, posterior y lateral, o una región intermedia, que es como autónoma, sino que se van a organizar en láminas, porque van a haber distintas propiedades que se pueden evidenciar en relación a distintas porciones dentro de un asta anterior o un asta posterior. Entonces hablamos de las láminas de Rexed, ¿ya? Las láminas de Rexed deberían ser estudiadas en neuroanatomía al dedillo para que se sepa exactamente cómo una neurona aborda, por ejemplo, la lámina 2 de Rexed, o cuándo ocupar, o cuando se define la propiocepción, que básicamente va a estar hacia la lámina 3 y 4 de Rexed. No nos vamos a meter en eso. Lo importante es que ustedes ahora sepan que las láminas de Rexed se van a dividir en relación a la sustancia gris, o sea, son subnúcleos dentro de la sustancia gris medular. ¿Ya? Y entonces, aquí me gusta mucho esta imagen donde se puede ver la sustancia gris solita, viendo cómo emerge el axón del asta anterior, conformando esta que se va a denominar la raíz anterior, que es raíz motora. Por posterior, una raíz posterior, que es sensitiva, y es la que es la dueña de este ganglio, que es el ganglio espinal, pero que iba a conformar entonces un nervio raquídeo. Pero sabemos que el nervio raquídeo, si bien es cierto, se une con esta estructura del ganglio espinal, el ganglio espinal le corresponde a la inervación sensitiva, y es del ramo posterior. Entonces ahora sabemos de que un nervio espinal es mixto. O sea que todo lo que nosotros hemos visto hasta aquí es para decirle el nervio espinal es mixto. Y ahora usted dice, ah, sí, ahora sí entiendo por qué es mixto. Aunque yo le digo de que estas raíces llevan información desde este lugar, así, llevan información desde este lugar, así, viene con información desde este lugar, aquí, o viene con información de este lugar a lugares que se encuentran como por aquí, que son de sustancia blanca, y aquí algunas veces ascienden, otras veces descienden a otros niveles. Entonces, la inervación que nosotros la consideramos mixta para un nervio espinal no es solo motora y sensitiva, porque si proviene de aquí, también es autónoma. ¿Ya? O sea, un nervio espinal, además de ser mixto, es complejo, no es un nervio simple. Porque, por ejemplo, esa inervación motora visceral puede estar dada, por ejemplo, para la inervación de una víscera como el estómago, o puede hacer una inervación dada, por ejemplo, para una piloerección o para una glándula sudorípara. Por lo tanto, debe llevarlo a través de este vehículo que es el nervio espinal. Como que pareciera que el nervio espinal no está hecho para eso, sino que le sirve como vehículo. Y después usted se va a encontrar de que los nervios espinales interactúan con otra cadena, con una cadena de ganglios que va pasando cerquita de ellos, va pasando cerquita de cada formación de nervio espinal, y que esta cadena interactúa con ellos y a distintos niveles. Y esa cadena se denomina cadena simpática laterovertebral. Y esta cadena mantiene la primera neurona del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, además el nervio espinal interactúa con otra cadena de ganglios para llevar la inervación autónoma. De tal forma de que esta inervación le sirve solamente de vehículo a través del nervio espinal. Pero lo vamos a entender mejor
cuando vayamos avanzando en relación a la constitución del nervio espinal. Bien, el nervio espinal entonces se constituye de tal forma por ramos que son anteriores y ramos posteriores. El ramo posterior está en conjunto con este ganglio que se denomina el ganglio sensitivo, forma un nervio espinal que es mixto, pero dijimos que había una cadena que se denomina cadena simpática laterovertebral, que está representado aquí en amarillo, y que interactúa con el nervio espinal a través de ese ramo que se denomina ramo comunicante blanco, que es un ramo comunicante posteromedial y que usted lo puede ver en el laboratorio perfectamente, y un ramo que es más lateral, que se denomina ramo comunicante gris, que este sí es la incorporación de la información nerviosa simpática hacia el nervio espinal. O sea que de esta cadena laterovertebral lleva o mete información hacia los nervios espinales para que se los lleve para un lugar. Puede ser una alternativa. Después vamos a ver que también existen varias otras alternativas. Pero, ¿qué es lo que se muestra en esta imagen? La constitución de un nervio espinal con sus divisiones. Porque fíjese cómo interactúa la cadena laterovertebral con el nervio espinal, dejándole un pequeño ramo de incorporación para constituir otro nervio derivado del nervio espinal y derivado de la cadena simpática laterovertebral, y se forma este nervio que antiguamente se llamaba sino vertebral. Ahora se denomina ramo meningio nervio espinal. El ramo meningio, porque el ramo meningio se devuelve al mismo segmento medular del nervio espinal y le da inervación al hueso y a los ligamentos asociados y a la dura madre, o a los meningios. O sea que además se constituye pero se inerva solo. Se constituye, se inerva y después comienza a dar inervación para otros. Entonces este es un ramo que es importante, por el ramo meningio nervio espinal. Y después fíjense cómo se dividen los nervios espinales en ramos que son posteriores y ramos anteriores. Y aquí viene algo importante. El ramo posterior se organiza metaméricamente por el cuerpo, uno sobre otro. Pero el ramo posterior, fíjese que es mixto. Lleva información motora y sensitiva, rojo y azul. Y el ramo anterior también es mixto, porque se lleva inervación roja y azul, pero además se lleva inervación simpática. Entonces, los ramos anteriores, que son más complejos, se organizan de otra manera. Se organizan en algunas regiones formando plexos, que son uniones de nervios. En cambio, los ramos posteriores no. Se organizan metaméricamente, dando una inervación a ciertos niveles nada más que van a estar en relación a la columna vertebral. Y entonces aquí viene una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo siempre lo cuento en relación a un viaje que una vez fuimos a una muestra anatómica con otro profesor de acá en un bus con los estudiantes de distintos niveles a Santiago. Y dos estudiantes delante mío venían conversando de anatomía. Y entonces venían conversando del sistema nervioso y venían diciendo, yo me recuerdo perfectamente las palabras, pero nunca no me recuerdo las caras de los chicos porque estaban delante mío. Pero decían, no entiendo algo, no sé si tú lo entiendes, le decía. ¿Por qué los nervios espinales dicen que son motores, son mixtos, anteriores y posteriores? ¿Por qué los nervios del plexo braquial o el plexo cervical o los plexos son mixtos si los plexos derivan del ramo anterior? Y entonces, como son del ramo anterior, debieran ser motores. Y la organización que está hacia posterior debiese ser sensitiva, porque el ramo posterior es sensitivo. Porque eso nos dijeron los profes. Entonces ahí tenía una confusión tan enorme, porque lo que él estaba confundido es que una cosa es la raíz posterior del nervio espinal y la raíz anterior del nervio espinal, y otra cosa es el ramo posterior del nervio espinal y el ramo anterior del nervio espinal. Los ramos, que son las divisiones del nervio espinal, son mixtas, porque toman la inervación dada de ambos niveles.
Pero las raíces nerviosas, esas no. Esa es la raíz nerviosa posterior, es sensitiva. Y la raíz anterior es motora. Por todo lo que nosotros dijimos antes de embriología. ¿Se entiende? Para que usted nunca tenga esa confusión. Para que usted entienda de que cuando nosotros hablamos de los plexos nos estamos refiriendo a esta rama, a este ramo anterior. Y como este ramo anterior es mixto, entonces los plexos nerviosos van a ser mixtos. Por eso que los plexos tienen inervación sensitiva y motora a la vez. El mismo nervio da inervación sensitiva y motora. Esto es fundamental. Y por supuesto que yo le hablé por los chiquillos. Esto que era hombro. Bueno. No me quería bajar yo. Bueno, una vez que usted entendió que los ramos posteriores son mixtos y que se organizan de manera metamérica, como se ve aquí, metamérica, ¿se acuerdan lo que era metamérico? ¿Sí? Como una pila de monedas, ¿cierto? Una sobre otra. Entonces, veremos que en general, en el contexto general, diremos que el ramo posterior siempre es disminuido en relación al ramo anterior del nervio espinal. O sea que a nivel de, por ejemplo, no digamos C1 porque justo en la que no corresponde, pero en C6, en C7, en C8, en los segmentos medulares, porque existe un segmento medular C8. Entonces, mantendremos que el ramo posterior es más pequeño que el ramo anterior. Pero en algunos niveles esto no se cumple. Es decir, que por ejemplo a nivel de C1 o a nivel de C2, el ramo posterior es mucho más amplio que el ramo anterior. ¿Ya? Y aquí hablamos del ramo posterior S, el ramo posterior de C2, que también se denomina nervio de Arnold, nervio de Arnold, o también se denomina nervio suboccipital mayor. El nervio suboccipital mayor es un nervio que da inervación sensitiva a la región del occiputio, o sea, lo que está relativo a la región del occipital por su superficie externa, a nivel de la región de la nuca. Y este nervio emerge por ser C2 entre el atlas y el axis. Y cuando existen algunas veces artrosis, por ejemplo, a nivel de la columna cervical alta, algunas veces existen ciertas fusiones que se van a producir o disminución del movimiento entre el atlas y el axis y van a comprimir el nervio de Arnold. Y el nervio de Arnold está asociado clínicamente a unas migrañas muy características de la región posterior. ¿Ya? También siempre yo cuento esto de que un día vinieron a acreditarnos, es para la acreditación anterior, y uno de los acreditadores era un neurólogo muy connotado, y él me llama a un lado, le presentamos el laboratorio de anatomía y me dice, no te puedo creer que tengan esto, y me llama a un lado y me dice, ¿tú conoces el nervio de Arnold? Y yo esbocé una sonrisa. Entonces él me dijo, claro, le dije yo, claro que lo conozco. ¿Y tú tienes alguna visión de él? Y ahí yo abrí los ojos y le dije, ven. Me lleves de la mano. Era anciano, ¿tú te acuerdas? Sí. Y yo le dije, mire, le mostré el cadáver plastinado del sistema nervioso periférico que está disecado por posterior y que se ve el nervio de Arnold de una manera maravillosa. Y él lo queda mirando un rato y me dice, qué increíble haber trabajado toda la vida con un nervio que no conozco. Y yo era un neurólogo connotado y trataba y me decía, ¿tú sabes de que está asociado a unas migrañas tremendas? Y yo puse esta sonrisa, pero por el otro lado. Claro que sé. Y a lo que voy es que usted tiene la capacidad y acá la oportunidad de ver cosas que, créanme, en otras universidades ni en sueño. Y muchas veces lo desperdician.
Ahora es que son importantes, usted tiene que tratar de mirar estas cosas que son interesantes porque es probable, ojalá no, pero es probable que muchas de ellas nunca más las vean. Entonces cuando ahora vaya al laboratorio, deténgase a mirar el nervio de Arnold, por ejemplo, para que jamás se le olvide cómo se distribuye. Y es un nervio entonces que da inervación sensitiva a la región posterior. El nervio C1 que se ve ahí es un nervio que pasa en relación a la musculatura más profunda de la nuca por la región posterior, que son, ¿se acuerdan? Los músculos rectos y oblicuos, y transita entre el triángulo suboccipital y va de inervación a la región aledaña a lo que le falta al nervio de Arnold, pero es una inervación sensitiva muy pequeña, e inervación motora, ¿sí?, a los músculos del cuarto plano, ¿ya? Y aquí entendemos entonces que el mismo nervio C1, división posterior, le da inervación motora y sensitiva, es mixto. Pero van a haber nervios que llevan solamente inervación sensitiva, como el nervio de Arnold por posterior. O sea que eso de que todo nervio es mixto no es así, porque si bien es cierto el nervio espinal se divide en posterior y anterior y da inervación mixta, cuando se empiezan a organizar en plexos, por ejemplo, o en constitución de un nervio, algunos nervios se llevan solamente fibra sensitiva. Y por ejemplo, el nervio de Arnold es un nervio sensitivo, exclusivo. Y el nervio C1 se lleva inervación motora y sensitiva. Y el nervio C3 también, sensitivo y motor. Pero van a haber nervios que no, y van a ser solamente sensitivos, ¿vale? Por lo tanto, usted debe saber después que ciertos nervios o ciertos plexos van a ser exclusivamente sensitivos. Y usted va a decir, este se está trayendo solamente las fibras nerviosas de la raíz posterior de estos segmentos medulares. Las fibras motoras tienen que haberlas metido en otro plexo. ¿Ya? Otra cosita importante para terminar esto es que, porque esto es bastante sencillo de entender. A nivel posterior existe como una especie de bypass de inervación, donde algunos niveles no están bien inervados a nivel sensitivo. A nivel muscular, motor, sí, siempre. Porque estos nervios se van a dividir en nervios que son mediales y laterales. Y ambos van a tener inervación motora y sensitiva, para dar inervación a los músculos que están en relación a la columna vertebral y musculaturas profundas de la región. Pero sobre todo en el cuello y en parte de la región superior del tórax existe una especie de bypass sensitivo donde no existe una muy buena inervación. Y otros nervios, por ejemplo, entre C3 y C6, no existe muy buena inervación sensitiva. Entonces el nervio S2 y el nervio S7 irán a tomar esa región y darle un poquito de proyección sensitiva. Y a nivel posterior del tórax también pasa algo similar. Y a nivel de la región lumbar también pasa algo similar, como que se preocupa más bien de inervación motora y la inervación sensitiva la deja de lado. ¿Le parece bueno? ¿Le parece lógico o no? Sí, por la carga de peso. Claro, por la carga de peso, porque son músculos que básicamente, ¿se acuerdan que estos músculos dijimos que eran escudos? Que estaban diseñados para ser escudos básicamente. Imagínense una inervación sensitiva profusa, rica en la región posterior. Si le entra arena, le duele. No puede pasar. Entonces la idea es que existan estas bypass de inervación sensitiva y que básicamente la inervación esté disminuida a nivel sensitivo a nivel posterior. Por eso es que yo se lo dije a los estudiantes de la Olimpiada de Anatomía, es que le explicaba esta situación, es que uno prefiere que, si le dicen, ¿sabes qué tiene? Mi señora es tremenda para reventarme esas cositas, espinillas, no sé qué cosa. Entonces me dice, tienes una espinilla en la cara, en la espalda y aquí en el tórax, por anterior. Te tengo que reventar una vez. ¿Cuál? La de la espalda. Porque no la voy a sentir. ¿Me entiendes? Y efectivamente uno prefiere siempre enviarlo, cualquier cosa dolorosa, si te tienen que pinchar o algo, mejor hacia la región dorsal. Porque la región anterior está ricamente inervada a nivel sensitivo, ¿ya? Porque tiene este contingente nervioso. Por lo tanto, ese dicho de coloquemos en el pecho a las balas, yo le colocaría la espalda. Yo me daría vuelta y dele. Hablando con sale de
Nervio simpático deferente. A ver, vamos a hacer un resumen de esto, no quiero que se complique porque lo que yo necesito decirle es que existen vías que son, a ver, del sistema nervioso autónomo y simpático, existen vías que son eferentes y aferentes. Y lo primero que vamos a decir es que las vías eferentes son motoras, porque van hacia un lugar. Lo que es las eferencias van a ir a un territorio de inervación hacia lo lejano. En cambio, las aferencias son inervaciones que van a entrar al sistema nervioso central, por lo tanto van a venir de una región. Por lo tanto, hablamos de vías eferentes cuando vamos a dejar inervación a una región lejana. Vale. Nervio simpático eferente. Cuando decimos simpático decimos, nervios autónomos. Son de la región lateral o del cuerno lateral de la médula. Y aquí tenemos opciones que son, en general, fíjese dónde vienen estas neuronas. Vienen de la región intermedia, ¿cierto? Se entiende entonces que es el sistema nervioso autónomo. Fíjese la inervación en verde. En verde va a tomar el ramo anterior, la raíz anterior del nervio espinal, porque aquí está la posterior, aquí está el ganglio. ¿Por qué? Porque como esa eferente es motor. Entonces va a tomar la raíz anterior, va a tomar el nervio espinal constituido y se va a incorporar a través de este ramo que se denomina ramo comunicante blanco, ¿se acuerdan? El ramo comunicante blanco, y lo va a incorporar a la cadena simpática vertebral, esa neurona. Y esa neurona puede hacer sinapsis en ese ganglio, en el que le corresponde por el nivel, o puede avanzar a otro ganglio y hacer sinapsis en un ganglio inferior, o dos inferiores, o dos superiores, o uno superior. El influjo nervioso del sistema nervioso autónomo es muy relativo. Se ha estudiado y es muy relativo. Por lo tanto, ni siquiera es que el nervio espinal esté dando en el mismo ganglio que le corresponde, sino que puede ser en cualquiera de los que le están acompañando por el nivel. Y finalmente, fíjense que aquí tiene dos opciones. Las vías eferentes simpáticas pueden volver a hacer sinapsis en el ganglio, y ahora la segunda neurona de la vía, porque solamente esta vía está conformada por dos neuronas, la segunda neurona de la vía comienza y pasa por el ramo comunicante gris y se incorpora al nervio espinal. ¿Para qué? Para ir a hacer una eferencia, por ejemplo, a una glándula sudorípara, porque tengo que llegar al miembro superior. Y al miembro superior voy a tener que tomar el nervio espinal. No le puedo entregar la eferencia a un nervio esplácnico, porque eso se mueve dentro del tórax. ¿Se entiende? Por lo tanto, o podré llevar inervación a través de un nervio propio que sale de la cadena simpática laterovertebral, que se denomina el nervio esplácnico. Y estos nervios esplácnicos, por ejemplo, van a ir a dar inervación eferente autónoma, por ejemplo, a un vaso sanguíneo, pero también podría ser a una víscera, ¿cierto? Por lo tanto, es una eferencia que puede ser a través de nervios esplácnicos, que los vamos a ver en el laboratorio, o a través del ramo comunicante gris incorporarlo al nervio espinal. La diferencia entre estos dos ramos efectiva es que el ramo comunicante blanco, primero, se repite más veces, o sea, está en casi todos los niveles. El ramo comunicante gris no está en todos los niveles. El ramo comunicante blanco tiene mielina, por eso es blanco. En cambio, el ramo comunicante gris es amielínico. Los ramos que son amielínicos, toda estructura amielínica, la mielina básicamente le da velocidad, por lo tanto las vías, las eferencias o las aferencias que van a pasar por estos niveles van a ser más lentas. Estas son más rápidas. Por lo tanto, hay diferencia entre ser ramo comunicante blanco y gris. No es solo el nombre. Pero mira, se me olvidó esto. En rojo podemos ver las vías que son eferentes, no solo somáticas, sino viscerales. Recuerda que yo le decía que este nervio esplácnico podría ser una víscera. Cuando es víscera, se da este nervio, que se denomina también esplácnico, pero ese nervio esplácnico lo lleva a una víscera y se encuentra cerca de la víscera con un ganglio o varios ganglios. Cuando un ganglio está cerca del órgano efector, es parasimpático. Los ganglios simpáticos, nosotros los estamos viendo aquí, son los que están en la cadena simpática laterovertebral. Y los ganglios parasimpáticos están cerca del órgano efector. Por ejemplo, un ganglio óptico, por ejemplo, el ganglio térico-palatino, que va al ojo, está cerca del ojo. Entonces esos ganglios son parasimpáticos, esos ganglios no están en la cadena simpática laterovertebral. Entonces,
La inervación, por ejemplo, de la glándula lagrimal, la inervación parasimpática le corresponde al ganglio pterico-palatino. ¿Y la simpática? La simpática viene del ganglio cervical superior, del primer ganglio cervical, y atraviesa una cantidad enorme de estructuras vasculares, sobre todo, para llegar finalmente a la misma región, pero da la inervación simpática. Eso significa de que los ganglios se prestan para que pasen vías simpáticas y parasimpáticas. No están separados. Lo que yo estoy diciendo es que los ganglios parasimpáticos se ubican en una parte y los simpáticos se ubican en otro, pero las informaciones, los influjos nerviosos se van cruzando. Por lo tanto, si nosotros cortamos los nervios que van o extraemos el ganglio que es pterico-palatino, cortamos la inervación simpática y parasimpática de la región. ¿Se entiende? Ya. Por eso el rojo no hace sinapsis en la cadena. Exactamente. Por eso pasa del arco. ¿Cierto? Entonces pasa del arco. Y aquí hace sinapsis cerca del órgano efector. Las vías simpáticas que son aferentes, dijimos que estas vienen de estructuras que son periféricas para incorporarse al sistema nervioso. Tenemos dos vías que van en relación a aferencias que son viscerales. Una que se denomina vía corta y una que se denomina vía larga. La vía corta comienza en la víscera, provoca esas aferencias, imagínense que sea dolor, unas aferencias de la víscera que puede ser, no sé, a nivel de la pleura, y la pleura le está informando de dolor, pero la vía corta es que llega al ganglio del órgano efector y lleva una vía de respuesta inmediata. No alcanzó prácticamente, de hecho no llegó a la médula espinal. O una vía larga, donde incorpora una respuesta refleja muscular. ¿Ya? Y una vía larga que es la primera neurona de la vía se encuentra en el ganglio, pero avanza a través de los nervios esplácnicos, toma la cadena simpática laterovertebral, pero no hace sinapsis ahí, y lo lleva a través del nervio espinal para incorporarse a través de la raíz posterior del nervio espinal a distintos lugares. ¿Se acuerdan que yo le dije que las aferencias podían llegar, no sé, a una lámina de Rexel precisa, lámina 2 de Rexel, lámina 3 de Rexel, o puede llegar a una sustancia gelatinosa, o a otras regiones, o llegar a lo más interno de la médula, de los núcleos internos de la médula espinal. Pero lo importante es que tomó que la primera neurona de la vía larga se encuentra a través de todo este contingente nervioso que es el sistema nervioso periférico, y que la segunda neurona ya va a estar o bien en la médula espinal, o la segunda neurona puede estar en el ganglio espinal. Ahora.